Gracias por estar aquí, Vianey García, diputada de Morena. ¿Cómo estás, Vianey? Bienvenida. Ay, muy bien, muriendo de frío como siempre, pero muy feliz. Es que viene de Puebla para el mundo, Sí. Ay, sí. ¿no? Entonces todavía vienes temblando. Sí. Wow. Bueno, ahorita te traen un cafecito. Ay, gracias. Es Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todas, Nosotros todos ya y bien todes. aceleradas, ya nos Yo subió ya la temperatura. Estoy así por la tercera jornada del día. Claudia Naya, senadora del PRI, ¿cómo estás? Un gusto de saludarlos, de estar con ustedes. Muchas gracias. A ver, escuchamos lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum respecto, de nuevo, a la manifestación del 15 de noviembre y comenzamos con la mesa de mujeres. Eso es lo que piensa la gente. ¿Quién fue a esa manifestación? ¿Qué dirigentes políticos fueron a esa manifestación? ¿Cómo se dan los golpes? Que lo presenté yo aquí en una mañanera. Fue un grupo distinto al de otras veces, de otros que se han manifestado con violencia. No eran jóvenes los que generaron esta violencia. Y tampoco fue una marcha caracterizada por jóvenes, que fue lo que quisieron plantear, que era la generación Z y todo esto, sino que fue principalmente de adultos que están en contra del gobierno. Bueno, pues qué interesante lo que dice la presidenta. A ver, rápido voy a repasar la encuesta. Dice aquí, ¿sabe o escuchó? ¿Ok? Es la pregunta. ¿Quién organizó las marchas? 36% dice que no sabe, 33% que fue la marea rosa. Luego, durante las manifestaciones hubo actos violentos. ¿Quiénes comenzaron? 51% los manifestantes, 21% la policía. Y creo que esto es muy importante. ¿Cómo considera que fue la actuación de la policía en la manifestación? 39% dice que fue justa. ¿Cree que el gobierno reprime? No, 53%. Claudia. Bueno, primero que nada, una manifestación tiene su legitimidad por la causa que enarbola, no por las personas que asisten a ella. O sea, todo el mundo tiene el derecho constitucional de manifestarse y eso debe de respetarse, no importa si fueron o no políticos, si fueron o no jóvenes, si fueron o no adultos mayores. Si la causa es justa y es válida, tenemos que darle su legitimidad, pero además respetarla en todo sentido, ¿no? En las marchas de la oposición, cuando Morena lo era, nunca se envalló el Zócalo, nunca se les quitó la bandera y nunca se les dejó ir a los cuerpos policiales. Y efectivamente hubo un bloque negro que Guacamaya Leaks, en las filtraciones que dio respecto a la Sedena, por ahí tiene acreditaciones de las investigaciones de la Sedena que vinculan a ese bloque negro, que efectivamente no son los manifestantes quienes iniciaron la violencia. Está documentando que fue ese grupo de bloque negro. Que no han podido respondernos de dónde. No, pero el Guacamaya Leaks dice que tiene vínculos directos con los grupos que tienen tomado el auditorio de la UNAM y directamente vinculados con Martí Batres. Pero el Guacamaya Leaks que filtró documentos del gobierno en 2020, 2021, no recuerdo bien la fecha. Pero es importante que se tome a consideración esa línea de investigación. A propósito ahora de que se armó una comisión de investigación en la Asamblea del Congreso local, en donde dicen que van a investigar a Alessandra Rojo de la Vega y a Tabe, me parece, Tabe, sí. pues que también ahí incluyan a Martí Batres para ver si también es parte de estos grupos convocantes al bloque negro que son rompe manifestaciones. Laura Ballesteros. Híjole, a ver, yo primero te diría por qué sigue la presidenta tan enojada con este tema y por qué sigue trayéndolo a la discusión pública. Es decir, si tanto miedo le tienen a las manifestaciones, pues yo creo que el abrir el diálogo, hacer uso de la Secretaría de Gobernación para lo que es, para dialogar, para poder discutir con las distintas fuerzas políticas del país. Si ellos mismos están diciendo que había participación del PRI, del PAN en la manifestación, pues yo creo que ya era momento para que la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela, abriera una mesa de diálogo con las distintas fuerzas políticas, que sé que se han reunido en algunas ocasiones. Bueno, lo mismo dicen a diferencia ahora de en el Obradorato. Campesinos y transportistas. Claro, que ya ves, ayer tuvieron una mesa muy larga y terminó en ruptura, ¿no? Entonces, a ver, primero, el gobierno, y vamos a repetirlo como lo hemos dicho desde Movimiento Ciudadano, desde que fue esta manifestación, el gobierno no tiene por qué calificar ni evaluar ninguna marcha, ni mucho menos su legitimidad. Estoy viendo los resultados de la encuesta, pues no veo nada fuera de la participación de la policía, que les parece que no fue desproporcionada, que me parece que esto sí es muy peligroso preguntarlo en una encuesta, porque la participación o la acción desproporcionada o violenta de la policía no se tiene por qué medir en una encuesta. Esto tendría que estar la Comisión de Derechos Humanos involucrada, estatal y nacional. Yo te diría, a ver, pues si fue organizada por jóvenes o no, si fue la marea rosa o no, si fueron líderes de otros partidos o no, pues qué bueno. Y si fueron adversarios al gobierno, pues qué bueno, están haciendo uso de la libertad de manifestación. Nosotros siempre vamos a pelear porque la gente pueda decir y hacer lo que sus derechos constitucionales les
dan. Viene. Pues está bien, la gente tiene el derecho de manifestarse, lo puede hacer sin lugar a dudas, pero también hay que quitarnos las máscaras, o sea, no hay que salir y decir que estamos tras causas cuando la realidad es que lo que se mueve son intereses individuales. Y yo quisiera mencionar alguna de las cosas que hoy decía justamente Claudia, que tiene que ver con que se está investigando a la alcaldía Cuauhtémoc por estar interviniendo en el bloque negro, y es que hay una serie de capturas de pantalla en donde los diferentes operadores de la alcaldesa Sandra Cuevas hacen este llamado, Alessandra, perdón, que son muy parecidas, tienen que presentarse a manifestarse porque si no les van a quitar su puesto, tienen que presentarse, pero además, fíjate, hay un mensaje, permítame nada más lo leo, que dice, serán 2 personas por puesto, a 8:45 de la mañana, el Ángel de la Independencia, y todos deberán ir con playera negra, solamente en el eje central, perdón, con playera blanca, solamente los del eje central y ayuntamiento llegarán a las 9:30 y su punto de reunión es en Reforma. En Eje y Reforma llevarán playeras negras. Todas las playeras negras deberán ser puros hombres. No pueden ir personas de tercera edad y tampoco pueden llevar niños. Oye, ¿y esta convocatoria, esa convocatoria es de un grupo de WhatsApp que tienen de liderazgos en la Cuauhtémoc, y también no solo eso, sino que la alcaldesa y su equipo. La alcaldesa, esa gente es de la alcaldía de Cuauhtémoc. O sea, ¿qué puesto tiene, por ejemplo? Por ejemplo, David? hay tres hijos de un líder que está convocando a la movilización, y estos son concejales dentro de la alcaldía. También hay gente que está trabajando en la Miguel Hidalgo y que son liderazgos reconocidos dentro de estas 2 alcaldías. Entonces, sí está bien que se manifiesten, pero también que se quiten las máscaras los pianistas, porque hoy vemos, ¿no?, que no es de manera genuina esta marcha, ni siquiera las causas son genuinas. Algunos piden otra cosa, algunos piden la intervención de los gringos, algunos piden, pues ni siquiera tienen una causa legítima, por más que le quieran venir y decir, ¿no? Claro. Otra vez calificando el régimen, la legitimidad de las causas y las manifestaciones. Mira, no te puedo decir de qué fue esa convocatoria, salvo lo que escuché, porque no fui ni convocante ni asistí a la marcha. Me parece que estas capturas de pantalla que está presentando Vianey, pues más bien es Alessandra Rojo de la Vega quien debería de responder si ella convocó, si le pidió a gente de su ayuntamiento que fuera, este tipo de cosas para que, bueno, y además se deslinden también responsabilidades sobre los que ejercieron violencia, no solo los que fueron a la manifestación. Porque, como te digo, muchas veces incluso una de las personas que fueron detenidas, que trabaja, me parece que en el ayuntamiento en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México, uno de los jóvenes, dijo, yo he asistido a las marchas de Morena porque me lo han pedido, ¿no? Entonces me parece que es más o menos el mismo modus operandi que usa el gobierno para sus marchas, pero pues en este caso el joven lo dijo, lo declaró, está en su declaración. Pero nosotros no convocamos. No, para este negro siempre está presente. Nosotros no lo convocamos. El joven declaró. Yo estoy diciendo que nosotros no convocamos. Es que acompañaba será en contra. El joven declaró, el joven que fue detenido. Es que sí, tienes razón. Legítima. A ver, perdóname, Claudia. El joven que fue detenido declaró que a él lo habían convocado a las marchas de Morena y que había habido, que incluso él... Que trabajaba en tesorería o algo así. Sí, en tesorería, ¿no? Que él era simpatizante de Morena, que no sabía por qué él salió a curiosear, supongo, de la manifestación, fue detenido, fue golpeado y estaba acusado de intento de homicidio. Entonces, es el tema de la gravedad. Yo coincido con Laura. A ver, el tema de las marchas no se debe de la actuación del policía no se debe de resolver en una encuesta. Es un tema que tiene que ver con protocolos policiales, porque imagínate si le estás preguntando a la ciudadanía si está de acuerdo en que la policía golpea a los ciudadanos y la población dice que sí. O sea, por ahí no es, Sí, los derechos humanos pues no se ponen como... No se ponen a consulta. Ni a debate, ni a encuesta, ni a votación, ni a referéndum. Miren, a ver, creo que hay que rescatar el corazón de la manifestación, como ya lo hacíamos también en la mesa anterior. Las juventudes que fueron entrevistadas decían, yo fui a manifestarme porque he vivido en carne propia el desabasto de medicamentos y la falta de atención sí, están documentadas en el periódico. Entonces decían, a ver, yo fui a manifestarme porque no hay medicinas en el país. ¿Tú estuviste en la marcha? No, nosotros no. Y creo que también ya lo establecí en la mesa, me parece que fue profundamente irresponsable la actitud de los políticos que decidieron ir, porque nada más van y hacen radioactiva la manifestación. Ver, porque déjame regresar contigo.
¿Sabías que en el IMSS atendemos a más de 62? Espacio donde le quedamos contigo, Laura Ballesteros. Sí, a ver, decíamos primero retomar las causas de los que fueron a marchar. En este caso, las juventudes, que sí fueron bastantes jóvenes a marchar. Yo decía primero que hay que revisar cómo se manifiestan las juventudes, ¿no? Si tú tienes a un joven en la calle manifestándose, vas a tener quizás a 100 o más en redes sociales haciendo lo mismo. Es decir, es muy desafortunado cómo el régimen mide la participación de las juventudes, no los conoce. Los jóvenes se expresan en las aulas, se expresan en las calles, se expresan en las redes sociales. Número 2, decían que iban porque las medicinas faltaban, unos de ellos, ¿no? Nosotros les tenemos una alternativa porque hemos sido siempre esta voz seria que trata de poner propuestas en la mesa. No vamos a caer en estas provocaciones que a Morena le sientan también, los hace parecer los estadistas que no son. Si no hay medicinas, nosotros tenemos 2 gobiernos que han ido por la universalidad y hoy niños y jóvenes tienen tratamiento contra el cáncer. No nos gusta la estrategia de seguridad porque se han ido a quejar por el asesinato de Carlos Manso, por la militarización del país. Nosotros hemos dicho, tenemos una alternativa no militar de fortalecimiento de las policías civiles. Esa es hoy el diálogo que quiere Movimiento Ciudadano con la gente. Lo demás es politiquería y mira qué bien le sienta Morena porque siguen hablando de eso. Bien, y si hubieran sido solo jóvenes, ¿hubiera sido legítimo? Porque es decir, sí escuchamos pues un tema de seguridad, un tema de empleo, por ejemplo, de medicamentos, otras consignas en todas las marchas de fuera Morena y fuera el presidente y tal, pero creo que no era como el núcleo de la manifestación. Alguien sí se quiso colgar, seguro, ¿no? O sea, se quisieron colgar ahí algunos personajes políticos que me parece que fue inapropiado. Mira, ¿no? yo te voy a hacer un análisis como mucho más amplio que he estado revisando en los últimos días, Azucena, y es que la verdad es lamentable cómo la oposición tiene que colgarse de las causas de otros para poder tener legitimidad. Vemos cómo desde justamente la Marea Rosa, el Yo Defiendo al INE y una serie de marchas que se han dado en donde ellos no han tenido esta posibilidad de interactuar realmente con el pueblo de México, con la mayoría del pueblo de México, y lo que hacen es colgarse de pequeños grupos que han sido legítimos, pero que ellos inflan y descomponen las marchas y las movilizaciones. O sea, ¿crees que sí tienen convocatoria suficiente? No tienen convocatoria suficiente, yo creo que tienen mucho poder económico, periodístico y pues estructurar a favor que busca desestabilizar el gobierno de la presidenta. No dudo, por ejemplo, que haya luchas legítimas de los jóvenes que se manifestaron incluso 8 días antes de que se llevara a cabo esta manifestación en el Zócalo, y en donde ellos estaban pidiendo una serie de cosas muy puntuales, exigiéndole al gobierno, y eso me parece legítimo como estudiantes, como jóvenes que están en su momento pidiéndolo, pero también ver, ¿no?, que el PAN le paga, por ejemplo, 2 millones de pesos a quien es uno de los convocantes a la marcha, o que el PRI pues, tiene una empresa, ¿no?, a través de redes sociales. Sí, pues de redes sociales, que le paguen 2 millones pero, a... Híjole, o sea, es que está muy chiquito. Está dentro de la nómina, ¿no? 27. A lo que voy es que le dan ese dinero para sus empleados, ¿no? Que, o sea, no le pagan a él 2 millones de pesos. Ay, yo no voy a participar en la criminalización de un joven que está participando en una manifestación política. ¿No? Que además él dijo que él no tenía ninguna vinculación con ningún partido político y resulta que estaba dentro de la nómina del PAN. O sea, está bien que salga y que lo diga, ¿no? Pero que también se quiten máscaras. Entonces es cuando la oposición busca estos momentos en donde hay una exigencia, digamos, por un grupo, una minoría de gente, y entonces es donde ellos dicen, no se está cumpliendo con lo que se quedó. Mira, una parte, el PAN convocando, el PRI convocando, TV Azteca, y toda la marcha la estuvo transmitiendo en vivo, y mira, o sea, estas fotografías son de policías que fueron lastimados, porque además después de romper las vallas, 2 horas de enfrentamiento, los del Bloque Negro, si la meta era llegar a Palacio Nacional, ¿por qué no llegaron a Palacio? Se quedaron golpeando a los policías, y vemos entonces que los policías no llevaban ni macanas, no llevaban más que sus escudos. Machetes. Claro que no llevan machetes. Bueno, a mí el secretario de Seguridad de la Ciudad de México me dijo que iban a investigar por qué ese policía tenía un machete. Porque estaba dentro. Habría que pasar, perdón, pero ellos estaban adentro y no llevaban ni macanas ni nada para poder golpear. Entonces, si Movimiento Ciudadano quiere venir y señalar, ojalá hubiera señalado así cuando Alfaro reprimió en Jalisco y en donde ahí sí murió el joven. Pues en Jalisco también hubo excesos de la policía, Sí, y que ya dijimos que esa es la gran diferencia entre tener estados y gobiernos donde hay contrapesos y no uno que ejerce un poder absoluto sin ningún tipo de vigilancia. O sea, la Comisión de Derechos Humanos del Estado se pronunció. En
en el estado de Jalisco hoy solo hay 8 jóvenes ya detenidos, de los que se habían Tuvieron casi a 40, 50. Hoy pero quedan Alfaro, 8. que es el responsable Aquí intelectual, en la está Ciudad Las de Vegas, México o sea, sin quedan ningún tema ni 16 preocupación. en la Ciudad de México, Pues allá claro. son 8. Y Alfaro, se tendrá que Movimiento investigar, como ya Ciudadano. lo hemos dicho. Y fue muy duro Pablo Lemus, con sus declaraciones Y también. decía que tenían pruebas del bloque negro, Pues de Morena jóvenes también que dice. venían en un camión, que ¿Pero dónde llegaron están? días antes y que pues son los que están detenidos. Pero ¿por los qué que no están las detenidos muestran? ya vienen del bloque negro, pues debe haber una investigación ahorita en curso. Pero a ver, Ahorita, yo creo ya que Alfaro ya hasta quejarse del terminó bloque su- negro viniendo su periodo como de la gobernador. formación política que tiene Morena me parece también como muy pues hipócrita, porque ellos saben muy bien quiénes son, ellos saben dónde están, ellos que saben sabes a qué quién- se sabe- dedican. crees que saben Claro, y quiénes son? Harfuch lo llegó a decir Claro. también, el Pues el está policía señalando. principal de la ciudad, Pablo Vázquez, decía lo mismo. El gran problema es hoy la política de seguridad que tiene el país, de nuevo, apostada por lo militar y no por la inteligencia civil. En la policía hoy en México lo que hace es detener para investigar. Y lo que tendrá que hacer es investigar para detener. Y estamos a años luz de eso. No tienen protocolos de investigación para anticiparse, no tienen protocolos para poder tratar a la contención La de las policía marchas de y las Jalisco, manifestaciones ni Ciudad de México, ¿estás en de el acuerdo? país, La ¿no? O policía sea, de hay una Jalisco política Civil utilizó protocolos. el uso de la fuerza excesiva por parte de la autoridad y luego también de romantizar y defenderla, ¿no? En lugar de venir a defender Vianey y solidarizarse con las víctimas, hay unos Por testimonios en supuesto. redes sociales de jóvenes, mujeres Sí, golpeadas, sí, sí. vienen a mostrar los de la policía, que además ellos estaban recibiendo instrucciones del Estado. Ya hemos dicho desde Movimiento Ciudadano, se tienen que deslindar responsabilidades en todos O sea, los no hay lugares 100% donde de la hubo razón violencia. en algún punto. Se tiene que No deslindar hay. responsabilidades. ¿Quién dio la instrucción de atacar así a las personas ahí manifestantes? es- Acción y Nacional lo más, llamó a la a ver, y lo violencia. más En una entrevista importante, contigo. Bueno, lo más importante ahorita, nada sí, más para Jorge terminar Romero la idea. dijo, tenemos ese para todo completo. Dijo, bueno, sí, hay que usar la violencia. Entonces yo le digo, ¿cómo? ¿De qué hablas? Pero es en metafóricamente, esencia. dice. Ay, ¿No? metafóricamente. Bueno, es que Ahorita yo lo creo escuchamos. que, a ver, y eso con esto quería terminar. Me parece verdaderamente impresentable por parte de una clase política que hoy ya no está en el poder, hacerse un lado, más bien no aceptar que es momento de hacerse un lado y dejar que las nuevas generaciones tengan participación política. El que se hayan presentado a la marcha, el que la estén ensuciando, el que una y otra vez sus nombres tengan que aparecer, yo creo que lo que tienen que entender y el mensaje de la calle y de las redes sociales es: a nadie le interesa hoy ya lo que tienen que decir. Y creen ellos en sus fueros internos, porque tuvieron mucho poder durante mucho tiempo, esta vieja política, que tienen que estar presentes y que si no dicen nada México se va a caer. Al contrario, mientras más se presentan, más daño le hacen. Y Ahora, otra vez hacen ver a Morena como los Me estadistas voy que a salir no son. de los políticos que no son jóvenes. Creo que no es factor, pero bueno, me voy a salir de ahí. Porque pues yo también vi a Javier Sicilia, pues es una víctima, a los Levarón son víctimas, al señor la abuelita de Gustavo, Carlos Manso. a la abuelita de Carlos Manso, pues eso no deslegitima, o sea, no tendrían que ser jóvenes para ser víctimas. Pero ¿no? entonces, Y ¿por los qué ciudadanos llaman de a a través pie. de la generación Z? Pues- que convoquen a través de No, bueno, ciudadanos pues en los contra del jóvenes gobierno. llaman y responde quien No, convocaron como de varios frentes, pero es lo que los, yo entiendo, los ¿no? jóvenes salieron 8 días antes a marchar. Incluso hay un Y video luego de volvieron una a chica salir de la el 15 de generación enero. Z. Hay Aunque una no les chica de hayan la dado permiso generación ustedes. Z que dice, no, nosotros no tenemos por qué darles permiso, Pues es que Laura, parece cada que quien es sí, libre de Yanni, ve nada más lo manifestarse. que No, vienes a claro que decir no. aquí. A ver, sale una chica de la generación Z y dice, nosotros venimos porque fuimos convocados por la generación Z, pero estos no nos representan, o sea que de verdad que es una lástima. Y una chica que tampoco está con Morena Qué y le bueno que pega, lo y dice, dices, qué bueno, qué qué bueno bueno que que lo lo que dices. dice. Qué bueno que se Pero, pueden manifestar pero también todos. es que se ¿Cuál es tu vuelve punto? humo, también es que se vuelve humo. Yo digo que se quiten la máscara, como ustedes, quítense la máscara, Pues digan lo que nosotros al son, final pues. hemos dicho O sea, que son poner la oposición. máscara, que tenemos una La propuesta marca de seria en la mesa oposición es para que son contestar tus la provocaciones. propuesta seria en la MC, mesa. claro. ¿Cuál propuesta seria en la mesa? Ni siquiera tienen un diagnóstico claro de su país. Piensan que viviendo en la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez o la Cuauhtémoc es lo que representa todo el Fíjate, país. ¿cuál es y la visión de verdad Morena es que sobre la verdad es que las somos opciones políticas una del país que no son posibilidad ellos? infinita Es siempre en todo el ridiculizar, país. minimizar, Pero, nunca están bueno, abiertos al cada diálogo, quien por y eso sus tienen burbujas. incendiado el país hoy, con tomas de carreteras, con tomas de calles, con manifestantes por todos lados. No saben dialogar ni tienen vocación de gobierno. Regreso contigo, Claudia. Gracias, Claudia Anaya, senadora del PRI, a regresar. 9 de la mañana en punto. A ver, la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, me quedo contigo. A ver, Claudia, déjame escuchar tu punto respecto a esta legitimación o no de las manifestaciones Mira, lo que que por pasa si es que, grandes y jóvenes. Te voy a decir una cosa, Morena no tiene el diagnóstico claro de la realidad, tan no lo tiene que la secretaria de Gobernación dice que el PRIAN es quien está detrás de estas
tomas en todo el país. Tú hace rato hablaste con uno de los productores que se está manifestando y te dijo, fui diputado federal por Morena, estoy afiliado a Morena, no me voy a salir con Morena y no voy a dejar de protestar hasta que se atienda a mi causa. Entonces, de verdad hay problemas con precios de garantía que ofrecieron y no están cumpliendo. De verdad hay problemas con el tema de seguridad en el transporte, que cada vez se hace más caro transportar cosas por el tema de geolocalización o por las desapariciones de transportistas o por los asesinatos de transportistas o por el robo al autotransporte, que del 2020 a la fecha ha crecido exponencialmente. El tema de la ley del agua, que está haciendo que se manifiesten muchos productores, incluso los de la zona fronteriza amenazan con venirse en caravana a la Ciudad de México. Es decir, son causas que afectan, es la política pública de Morena afectando a la población y la población manifestándose, y Morena diciendo es el PRIAN, y deslegitimando más bien a la causa ciudadana, que es lo que a mí me parece muy lamentable. Y inhibiendo, ¿no? Un poco, ayer me sorprendió que el 25N fuera tan poquita gente a la manifestación. Siento es que... más grande la del 8. Sí, pero siempre. siento No, que... pero cada vez van menos personas a manifestarse. Parece que lo que el régimen de Morena quiere es hacerse dueños del miedo de la gente, justamente con estos despliegues de fuerza. O sea, si yo fuera mamá de alguno de los chavos policía, diría, no, pues no vaya. Claro. Imagínate si, o sea, con el si bloque sale negro, la presidenta porque nos de ha la pasado a las República, mujeres también. Si sale la presidenta de la República a decir en la mañanera, miren este joven lo que gana, dónde vive, y luego sale también la presidenta del partido, Luis Alcalde, es decir, y luego las policías van y le pegan a los jóvenes y a la gente en la calle, pues ¿qué es lo que va a suceder? Claramente la gente va a empezar a sentir miedo. Mira, aquí el problema, Susana, es que Morena está extraviado. Ha extraviado el camino, vive en la negación y en la confrontación. Y mientras eso no cambie, el país va a seguirse manifestando y cada vez más, como lo estamos viendo en las calles todo el tiempo. Ante esa, digamos, disyuntiva donde Morena se ha equivocado una y otra vez, nosotros no vamos a caer en esas provocaciones. Por eso volvemos a decir, pongamos la propuesta en la mesa. Esta polarización, ¿no? Decir que el país está bien, ¿no? Es decir, esto para nosotros es ruido ocasionado por los propios políticos de Morena, para, por ejemplo, no decirle a los campesinos, tenemos una ley de aguas, como es el caso de Movimiento Ciudadano, que queremos compartirles, que es una alternativa a esta pésima que presenta el gobierno, que está metiéndole mano a los fregados de siempre, ¿no? En lugar de ir con los millonarios, en lugar de plantear un esquema de sostenibilidad. ¿Por qué no va Movimiento Ciudadano y la verdad es que nosotros siempre hemos dicho... Ustedes han buscado a los representantes de Morena para ver nosotros esta... nosotros durante 4 años trabajamos este proyecto de ley que presentamos. 4 años lo presentamos en la legislatura anterior, lo estamos presentando ahora después de muchos diálogos. ¿Y cuál es la diferencia de su ley fundamental con la de Morena? Que nosotros sí estamos planteando un esquema justo para la revisión de concesiones, que ¿con agua y estamos tierra poniendo o por delante una declaratoria de emergencia hídrica para las revisiones, que estamos planteando un fondo tripartita para atender los problemas de escasez de infraestructura de agua, y que estamos planteando la creación de una Secretaría de Agua, Azucena, porque la Conagua ya no es suficiente, se quedó muy chiquita para el gran problema que tenemos. Esta es la reforma más importante que debería tener el Congreso, la presidenta, y que debe de así asumirla. Está hablando de la manifestación ahora de transportistas y campesinos. Ayer también se dio a conocer que la Secretaría de Gobernación, en esta reunión que tuvo con los productores y transportistas, pues no llegó a un acuerdo, o no hubo un acuerdo. Ayer se levantaron de la mesa. ¿A qué se debió eso, Presidenta? Pues ya lo voy a informar la secretaria. Cuando hay demandas legítimas se atienden. Hay una mesa y se busca encontrar una salida. Obviamente, pues que esté en el marco de los recursos disponibles. No se puede prometer pues lo que no se es posible entregar. Nosotros acostumbramos a hacer compromisos, no promesas. Entonces, cuando nos comprometemos con algo, pues hay que cumplirlo. Entonces hay que ser muy responsable qué se puede y qué no se puede. Cuando hay una demanda legítima, pues se busca encontrarle salidas para que se pueda atender. Por ejemplo, en el caso del maíz, pues se buscó algo tripartita, que le entraran las empresas que compran maíz a dar un precio más alto del mercado, que los gobiernos estatales le entraran con algo y el gobierno federal con algo. Y ahí se logró un acuerdo para algunos productores de maíz, que va avanzando en otros estados de la República. ¿Por qué es esto? Pues porque el precio del maíz este año y el próximo está muy bajo. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. El precio del maíz por el tratado se fija en Estados Unidos. A ver, Vianey, dice peticiones legítimas. ¿Qué es legítimo? Porque lo que dicen los campesinos es, nos pagan muy poquito, no tenemos una banca rural,
¿Qué otra cosa me dijo Heráclito? Sí, la competencia desleal. La competencia desleal por el Tratado de Libre Comercio, gracias. Y bueno, en el caso de los transportistas es relativamente sencillo, fíjate, su primera petición es que salgan policías estatales y municipales de autopistas y carreteras porque los extorsionan. Sí. Ellos dicen, con eso se acabó el conflicto. Los policías municipales no tienen intervención, pero están, esa es la bronca, en las carreteras federales. Quienes sí tienen, de alguna manera, son las policías estatales y son los tramos que se van, repartiendo. Pero yo quisiera mencionar algunas cosas respecto al tema de carreteras. En su primera manifestación de los transportistas, que fue más o menos hace año y medio, te lo digo porque en Puebla la que tomaron fue la autopista México-Puebla, y que de manera genuina ellos buscaban más seguridad. Claro. Y se atiende a este llamado, y a la llegada de la presidenta en 3 carreteras principales de nuestro país se van más de 1,500 elementos de la Guardia Nacional, y hoy vemos establecidos en algunos puntos como Río Frío, en la autopista México-Puebla, en la Querétaro y en la de Sinaloa, Guardia Nacional. Ajá. Y hay una disminución importante en el delito de robo a transportista. Y San Martín Texmelucan, que ocupaba el primer lugar, hoy hay una disminución. Quisiéramos que no hubiera ninguno, y se está trabajando en ese tenor. Ahora, el otro gran tema es justamente la extorsión, que eso con las policías municipales, pues tendría que haber esa revisión. Pero a mí lo que me parece muy interesante, cómo es que el día domingo en la tarde vimos en todos los medios que iba a haber bloqueos y paro nacional en todo el país, cuando la realidad es que de las 11 asociaciones, 10 están en mesa de negociación y solamente una se levantó de la mesa de negociación, y a las 8 de la mañana del día lunes, haciendo el monitoreo, todas las carreteras estaban libres, a excepción de 2, que era la de Lechería del Estado de México, el lunes a las 8 de la mañana. Sí, es que el llamado era a las 10. Entonces, no, era a las 8. No, nosotros lo estuvimos revisando desde el día anterior. Era a las 10. Bueno, y durante todo el día, por ejemplo, en la México-Puebla estuvo libre, hay algunas que están detenidas en todo el país, pero a mí es donde me brinca. ¿Cómo es que ahora, ante todos estos bloqueos, hay una serie de llamados por medios de comunicación en donde dicen, está cerradas todas las carreteras, no va a haber paso, y mucha gente se previene, incluso ya ni siquiera asiste a los lugares que tenía que asistir, y las carreteras estaban libres. No estaban libres. Muchas carreteras, la México-Puebla estaba libre, la México-Puebla estuvo libre, no están libres las carreteras. Cuernavaca estaba libre, o sea, había carreteras libres. Aquí, o sea, había muchas carreteras. La Cuernavaca. Que los medios ayudaron mucho a ayudarle a la gente a no quedarse atrapada. Ahora, yo te quiero mencionar una cosa. Dentro de estos liderazgos que están convocando a las movilizaciones, por ejemplo, en Michoacán está el Temo, que es ex candidato del PAN. En Jalisco, Aldo Alatorre, ex dirigente del PRI. En Sinaloa, Baltasar Valdés, militante de Acción Nacional. En Guanajuato, un exfuncionario panista, Santiago Bautista, en Hidalgo, y también ligado ahora, a las en Chihuahua también hay de Morena. Heráclito, pues militante. Yo lo reitero, Azucena, no dudo que haya gente que de manera genuina esté buscando que se atienda. No, quiero cerrar con este punto. No dudo que haya gente. Si es de Morena, sí, si es no, PAN, no estoy diciendo que si es de Morena, sí o no. Yo estoy diciendo que hay gente, por ejemplo, campesinos que de manera genuina están buscando un mejor precio. Lo verdaderamente penoso es que la oposición tenga que colgarse de esas causas porque no encuentra la manera de cómo acercarse con la ciudadanía cuando fueron ellos quienes provocaron todo este desastre. Tú mismo lo dijiste, dijo que ya la vieja política se fuera a descansar. Todas las asociaciones nacionales automotrices han encendido las alarmas por las pérdidas millonarias que están teniendo, porque no hay flujos para proveer las mercancías, ya no están cumpliendo con las entregas en Estados Unidos, derivado de los bloqueos en las carreteras. Entonces, no es de que yo diga que sí están y los de Morena digan que no están tomadas las carreteras. No hay flujo carretero, que las asociaciones ya de la industria están diciendo esto se tiene que solucionar, somos resilientes a que tienen ellos una problemática, pero están parando la industria y esto nos va a llevar a un conflicto, incluso en el TEMEC, porque estamos en plena revisión y estamos incumpliendo con los plazos. En un punto número 2, claro que vamos a encontrar liderazgos que hayan participado en todos los partidos políticos en esas manifestaciones, y les voy a decir por qué. Porque los partidos políticos buscan liderazgos para que sean sus candidatos a presidentes municipales, a diputados y demás. Yo por eso diputado de Morena que entrevistaste hace rato, pues claro, él era líder agropecuario antes de ser diputado de Morena, fue diputado de Morena por un periodo y seguirá siendo líder agropecuario. Entonces vamos a encontrar de N partidos políticos y eso no los deslegitima. ¿Por qué razón? Porque ellos son
su trabajo base, vamos a decirlo así, es el agropecuario. Raro fuera que me encontraras a mí ahí tomando por decir por los pozos. Yo no tengo pozos. Pero yo no estoy diciendo legítimo, no. Yo estoy diciendo genuino. Genuino, y auténtico. Son dos cosas distintas. Genuino y auténtico quiere decir las personas que trabajan la tierra se están manifestando O sea, por la genuino tierra. genuino y Legítimo. Cada quien tiene sus causas. ¿Es solo para personas que no están en partidos políticos? No me parece que sea así. A mí me parece que lo genuino es una necesidad que se tiene que atender donde no hay intereses individuales, sino colectivos. Eso es Son lo colectivos, genuino. a ver, y una cuando ley, solamente, estaba por yo en ejemplo, tiempo, Vianney. sí, A ver, sí, espera, adelante. A ver, ¿por qué es genuino? ¿Por qué es auténtico? Porque es una ley general de aguas. En esta ley general de aguas donde están quitando los derechos de transmisión y los cambian por una reasignación de concesión, donde cambian volúmenes de agua, donde están metiendo delitos del agua con multas se están criminalizando a los productores. El tema también de la centralización, justo Laura hablaba, la Conagua queda chica, pues quieren centralizar, en vez de que haya regionalización por cuenca, en vez de que las Conaguas, las delegaciones locales puedan resolver trámites, todo lo quieren centralizar. Entonces, también quedan dudas del respecto de la concesión y la herencia de las mismas. Todo este tema del binomio agua-tierra para la producción en el campo, lo están desarticulando, le quitan valor a la tierra al quitarle el agua, y es un problemón. Entonces, genuino, auténtico, legítimo. Regresamos. Quiero saber qué opinan de Noroña. Las 9:16, la presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre los dichos ayer de Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena. Esto es lo que dice la presidenta. Yo creo primero que en estos casos hay que ser hay que respetar primero, ¿no? O sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, pues no está pasando por un momento fácil, ¿no? Acaba de perder a su esposo. Entonces yo creo que en esa parte pues tiene que haber una sensibilidad para empezar. Ya si hay un asunto de debate político, bueno, pues ya es otro tema. Pero yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo, y hay que, pues en momentos, ser solidario, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Entonces, mi opinión. Ya para lo político, pues ya habrá otros momentos, ¿no? Bueno, pues ahí está la presidenta. ¿Qué dices, Claudia Anaya, senadora del PRI? Totalmente anticlimático ayer Gerardo Fernández Noroña con el tema no solo de iniciar el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Absolutamente. Y bueno, fuera. estaba desatado y además reiterativo, lo dijo en tribuna, lo dijo en rueda de prensa, lo dijo en sus twitters, que Grecia era una fascista, Dios santo. No tiene, yo creo que ni la conoce, ni idea tiene de la política pública que implementan ellos, y nada más porque son oposición a Morena, es ultraderecha, porque ya todo lo que es oposición a Morena, según ellos ¿Qué es ultraderecha, Vianney? Perdóname, te voy a interrumpir un momentito. ¿Qué es ultraderecha? Como para que los ciudadanos empecemos a entender de qué se trata. Me parece que esta parte es sumamente conservadora, individualista, en donde se pone por encima de los valores morales el valor económico, que busca de alguna manera en política pública intervenir países sumamente fascistas. Para mí eso es la ultraderecha, ¿no? Y que además siempre su motor, quien mueve a la ultraderecha, es el dinero, y es el dinero como único Ahí fin. cabe Grecia. Bueno, yo creo que el señalamiento que hace Noroña respecto a Grecia es más como en una actitud de política pública en materia de seguridad. No sé, habría que preguntarle a Noroña. Claudia. Bueno, el fascismo es este régimen que implementó Mussolini en Italia a finales en la Segunda Guerra Mundial, y tiene que ver con la militarización, que más bien le pega a Morena, tiene que ver con debilitar la democracia, con alabar al líder constantemente, como lo hace Morena. La implementación de un discurso único. Sí, un discurso único, entonces acabar con el régimen democrático. Entonces, en ese sentido, en la ideología de la ultraderecha. Estamos hablando de Grecia, pues voy a continuar, no me estés interrumpiendo. Pero te estoy preguntando. Ser respetuoso con el tiempo de los demás, por ejemplo. Le planteas la pregunta. Entonces, en ese sentido, debo decirte, no conocemos ni siquiera la política pública que está implementando Grecia en lo personal, porque Grecia es una persona que seguramente tiene su individualidad y su esencia, claro. Pero yo por lo que sé, Carlos Manso es una persona que más bien tenía un régimen de pensamiento base hacia la izquierda, ¿no? Muy duro, eso sí, con el tema de la delincuencia organizada, pero porque nadie sabe lo que pesa el morral más que el que lo va cargando. Yo creo que los de Michoacán tienen una carga difícil. Entonces, en ese sentido,
Me parece importante que respetemos primero que nada el duelo. No puedo imaginar ni siquiera lo que está pensando ella de perder al amor de su vida, al padre de sus hijos en este momento, y que ya la estén acusando de querer ser competencia electoral. A ver, estás a años luz de esto, faltan mucho tiempo, pero además ahorita tenemos que resolver el problema en Michoacán. El problema de inseguridad, ayudarle a ella a sacar el gobierno, porque además la gente quiso que fuera ella, porque él tenía un suplente. La gente quiso que fuera ella, quiso recargarse en la figura de ella un poco para abrazarlo a él, y creo que tenemos que respetar eso y unirnos para sacar adelante los problemas de México. Yo espero que el feminismo selectivo de Morena termine ya, porque son muy buenas para salir a criticar a todo lo demás, pero con ellos son muy tolerantes y pasivos. Ya lo dijo ayer Citlali, que a Noroña se le juzga doble, porque es polémico, pues que siga entonces insultando a todo el mundo, porque se le juzga doble. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya basta, que hay que ser coherentes, que hay que ser consistentes. Pues que dice cosas sin comprobar, que dice cosas sin filtro, que no piensa lo que dice. Y sin consecuencias, que es lo peor de todo. Pero dice cosas sin comprobar. Ajá. O sea, ¿como qué? Como que Grecia es fascista. A ver, como que yo tengo un departamento en Reforma. ¿Y no tienes un departamento en Reforma? No. Como que me compré un BMW. Ah, ¿y no te lo compraste? No. Bueno, pues eso y que Grecia es fascista, ¿no? ¿Y qué tienes si te lo compras? No importa, pero a eso me refiero, ¿no? Pero ¿qué sería, pues? O sea, ¿qué sería lo malo de que se señalara algo que sí o que no? Pero no es cierto. Pero que no. O sea, no puedes señalar algo Desde que es una poder, mentira. no puedes O sea, perseguir pero ciudadanos, no Vianney. es cierto. Ahora vamos No a es tener cierto, que claro también que no. platicar sobre de esto. Es acoso al periodismo. Bueno, puedo hablar porque ahora sí ya me es toca a una mí. periodista de la que estás filtrando sus datos personales. Es asimétrico el Está bien, ejercicio pero de poder periodista, absolutamente. pero- Sus datos no tienen por qué ser públicos ni compartidos. Pero ni la ¿por tienes qué? que estar Y un en poderoso la tienes que senador no estar tiene por qué señalando. perseguir a un periodista y un Bueno, ciudadano. él dio la dirección de un No, pero ni departamento. siquiera eres tú, estamos hablando de Noroña. No, Sí, creo que tener que explicar esto, No, o sea, a espera. estas alturas del siglo Él dio una XXI dirección de a un una departamento militante de donde yo Morena vivía es muy peligroso. bajo el esquema de renta. Ya no vivo ahí desde hace un montón, desactualizado el señor. Y alguien le dijo que yo había comprado un BMW. ¿Y no Ahora. lo compraste? No. ¿Y qué sí? ¿Qué sí? Pero No, es pregunta, pues, importa. no estoy- O sea, pues ¿qué lo sí? mismo yo dije. Ajá, ¿qué sí? Lo que digo es, ¿por qué lo dice con tanta seguridad una mentira? Te está espiando. Ese es ¿o el qué? punto de Noroña. Dice las cosas sin pruebas. Miente, ataca y provoca sin pruebas, ¿no? Entonces, ese es mi punto con Gerardo Fernández Noroña. Lo mismo con Grecia o contigo, Conmigo. cuando te pasó con Leti Robles de la Rosa, etcétera. ¿Pero contigo dijo una mentira? No, conmigo aquí se me vino agresivísimo No, encima. pero A ver, yo sí quisiera hablar, yo quisiera hablar. Eso sí es verdad. No, pero lo hizo para desvalorizar, para minimizar, o sea, para decir la pero- suplente. Bueno, tú vas a venir a cuestionar cómo me sentí yo y a cuestionar No, cómo lo dijo o él. sea, estoy diciendo Bueno, que es lo que entonces, dijo. te estoy diciendo cómo fue lo que sucedió. Ajá. Entonces, espero que creas en mi palabra. No, bueno, pues yo lo vi, miren, vi la les voy a entrevista, vi el decir debate. que no está bien. Lo que no está bien es que a Morena, que está extraviado, que está en el negacionismo absoluto, defienda violentadores. Igual con Cuauhtémoc Blanco, que igual lo hace con Salgado Macedonio, que lo hace ahora con Noroña, porque Noroña 0 y van 20, que hace de este tipo, desde este excesivo poder que tiene como un senador poderoso. No olvidemos además que fue presidente del Senado de la República, no olvidemos además lo cercano que está del régimen, no olvidemos el poder que tiene. Y desde este podercito, desde su microfonito, viene y violenta a ciudadanos por igual, desde una simetría de poder que se tiene que poner sobre la mesa. Es absolutamente asimétrico y esto no puede suceder. ¿Qué es lo que yo le diría a Noroña con este tema si lo tuviera aquí enfrente? Primero, por supuesto que es violencia política de género lo que hizo con Grecia, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es usarla como si fuera ella un instrumento, una cosa, usarla para capturarla dentro de la narrativa del régimen y entonces decir que porque ella está ahora en una posición frente a Morena, es decir, no está con ellos, está con la ultraderecha, la está cosificando, la está instrumentalizando y está además generando de ella una captura para un bien político. Esto está mal, esto no se puede normalizar, no es normal. Y creo que también es muy importante decir que le abre la puerta a sus huestes para que la ataquen en las redes sociales, para que la violenten en redes sociales, para que la violenten en las calles. Es Oye, absolutamente irresponsable dijo, lo que está perdóname haciendo. que te voy a interrumpir, pero se me viene a la cabeza. Dijo que tenía él información de Carlos Manso. Sí tenemos esa parte de muy delicada, que le iba a dar, que él tenía información muy delicada, pero que no lo iba a decir. Entonces, ¿para qué? ¿Sí me explico? Eso es a lo que me refiero con Noroña. A ver, tienes una información muy delicada de Carlos Manso, ¿qué? ¿Cuál quieres, qué sospecha quieres levantar? Y si la tienes, preséntala, pues es tu responsabilidad.
¿no? Perdón, te interrumpí, pero se me vino a la cabeza entonces, a ver, eso que dije lo que ayer. no podemos hacer es normalizar, ¿no? No podemos normalizar la violencia hacia ninguna mujer, ni hacia Azucena, ni Leti Robles, ni Grecia, ni quien sea. El problema es un señor que sistemáticamente está violentando a las mujeres, se puede incluso llamar un violentador en serie de las mujeres en nuestro país, y que México se tiene que volver a indignar ante la violencia contra las mujeres. Cada 10 minutos una mujer en el mundo es asesinada por su pareja. El 70% de las mujeres están violentadas en el espacio público o han sido violentadas en el espacio público, es decir, ¿de qué estamos hablando? A ver, Vianey, querías hacer una pregunta a Claudia, la planteas y regresamos con la respuesta. Muy bien. Tenías una... No, ya, sí me olvidó la No pregunta es que le iba a cierto. hacer a Claudia. O sea, es que era en medio del debate. debate. Bueno, yo solo un ver, poco dale, mencionar ahora el tema de Noroña. A mí me parece muy interesante cómo es que Movimiento Ciudadano se desgarra las vestiduras, pero cuando pasó lo de tápate la pierna, Marianis, o esta Imagínate serie de comparar cosas eso con una- que con pasan una de manera presunta reiterativa, violación. estos micromachismos, Imagínate. estos micromachismos, oye, estos o micromachismos. cuando Dante Delgado me puso una arrastrada. Eso, una serie de, ¿te acuerdas? una serie de micromachismos Bueno, que se sigue dando, ahorita me parece lamentable. Sí. Y yo coincido con la presidenta, creo que tendría que ser un poco más empático. Vamos. Las Tiene 9 más con personalidad. 30 minutos. Bueno, pues seguimos en el debate. ¿Podemos cerrar? Sí. A ver, ¿quién arranca? Bueno, es Claudia. importante escuchar la voz de los ciudadanos. Las problemáticas en la calle son reales. Y si los políticos seguimos denostando esas problemáticas por echar la culpa de que si es la oposición o que si la causa es legítima o no lo es, o que si la manifestación es auténtica o no lo es, nunca vamos a escuchar a los problemas que tiene la gente y por lo tanto nunca vamos a poder solucionarlos. Existen ciertamente también problemas de índole político partidario, para eso existe una Secretaría de Gobernación que debiera convocar a las distintas fuerzas políticas electorales, pues primero que nada para hacer esa reforma electoral, porque ahí la llevan, pero la llevan solos, y eso habla de que quieren debilitar la democracia. Entonces luego que no se estén quejando de que hay problemas, porque no quieren darle fuerza a los partidos políticos, que es a través de la cual la ciudadanía logra encontrar luego cauces por las cuales llevar sus propuestas a las cámaras o a las presidencias municipales o a las gobernaturas o a la presidencia de la República. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que a Morena le hace falta quitarse la venda de los ojos, no ser tan autoritarios, tan soberbios, entender que sí hay problemas y que sí es importante escucharnos, entender que este es un país plural que necesita consensos. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. Mira, si en verdad hubieron fuerzas políticas partidistas detrás de esta marcha o de las movilizaciones que están habiendo en el país, eso también habla mal del régimen actual, porque no está sentando las bases para que haya diálogo y representación ciudadana. Todos los partidos políticos en México, esa es la manera de acceder hoy al poder, representan ciudadanos, no se representan a sí mismos, hay votos detrás, ¿no? Es decir, Movimiento Ciudadano tuvo más de 6 millones de votos y son los votos que representamos y llevamos a la Cámara, aunque Morena insista que nuestras ideas no tienen valor en el Congreso. Y te voy a decir por qué sí, porque vale más la fuerza de las ideas que la fuerza de la aplanadora de Morena, ahora y en cualquier momento, porque hemos logrado la aprobación de la ley Silla, porque hemos logrado la aprobación de las vacaciones dignas, porque hemos aprobado también la licencia para padres para que puedan estar con sus niños cuando nacen, porque vamos por la disminución de la jornada laboral a 40 horas, aunque ellos no quieran, porque tenemos la ley de aguas en la mesa, de donde estamos seguros que representa una muy buena parte de la población que quiere futuro, y contra eso Morena no puede hacer nada. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, haciendo una propuesta seria sobre la mesa y diciéndole a la gente, no estás sola, te vamos a escuchar, y especialmente a las juventudes y a las niñas. Paréntesis, ¿por qué te ríes? Me río porque soy feliz y porque me da gusto que haya un gobierno de izquierda que esté avanzando con estos derechos laborales que hoy nos han permitido no solo tener más vacaciones, no solo aumentar el salario, sino sacar a personas de la pobreza, y que en los próximos días nos va a permitir también avanzar con las 40 horas, Vamos porque a eso es grabarla. gracias al trabajo que se ha hecho de manera coordinada con la presidencia y los grupos de sindicatos y grupos empresariales Partidos, en nuestro país. MC, no. Pues sí, también ha estado presente Patricia Mercado y por supuesto otros grupos, pero digo, o sea, ni siquiera son mayoría, ni siquiera tuvieron, solo ganaron un distrito. ¿De qué ¿Eso hablan? qué? De que ellos O sea, han ¿qué tiene construido que en ver que este no son país. mayoría? Pero No, más no, allá no, de no, eso, no, de eso me río, popular. de que estoy feliz y de que vamos construyendo un mejor Ahora país. sí, tu Y me minuto de parece, cierre. mi minuto Ahí de está. cierre. Ahora, me parece absurdo que el PRI
que fue el partido que más momentos violentos protagonizó en la historia, venga a hablar aquí de autoritarismo. Hoy nosotros estamos trabajando para que haya paz en nuestro país y eso les molesta a los que han tenido un imperio con medios de comunicación, con dinero, de poder económico. Pero lastimosamente esos privilegios no van a regresar. Hoy estamos trabajando en todos los sentidos. También así es en el sentido del agua, que se pretende llegar a la zona oriente de la Ciudad de México y del Estado de México para poderles brindar agua que le negaron en gobiernos pasados. Se está trabajando en el saneamiento de 3 ríos muy importantes y se está llegando a varios acuerdos para poder garantizar el agua. Y eso lo está haciendo la primera mujer presidenta de México. Así que nosotros desde la Cámara de Diputados le estaremos dando todo el respaldo y seguiremos caminando nuestros distritos porque nosotros sí regresamos y tocamos puertas. Gracias, Vianey García, diputada de Morena. Saludos a Andrea Chávez, que tenía hoy una situación en la Cámara, una comparecencia. Sí, hoy va bienestar. Del bienestar. Así es. Y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias y nos vemos la próxima semana.